Efesios 5:18, voy a pedirles que una vez que hayamos leído, mantengan su Biblia abierta. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, que es la versión que todos usamos en el culto, y después voy a leer el mismo versículo en otra versión, concretamente en la traducción del lenguaje actual. Ok, Efesios 5:18, ¿están listos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Léanlo conmigo nuevamente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Se refiere obviamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Y otra versión dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu quien los llene y los controle. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo, esta versión sí usa el término santo, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Estamos hoy terminando esta serie de predicaciones acerca de Dios y la familia. Y como ya se dijo, el tema para hoy es el espíritu que une a la familia. Cuando nosotros hablamos de la unidad familiar, quizás es algo que a veces es algo en lo que normalmente no pensamos, ¿no? Pero disfrutamos de esa unidad familiar. Normalmente extrañamos la unidad familiar cuando es decir, cuando la hemos perdido. Es cuando la valoramos, cuando hubo un problema, cuando hubo una dificultad que no se resolvió. Entonces es cuando nos damos cuenta que hemos perdido algo muy valioso. Ahora bien, hay que decir que la unidad familiar, el hecho de que su familia esté unida, es algo que todos necesitamos. La unidad familiar conviene a cada uno de los integrantes de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué conviene la unidad? Entre otras cosas, porque cuando hay unidad familiar, el ambiente en el hogar es sano, es cómodo, es agradable, es un lugar donde queremos estar. Sin embargo, cuando falta la unidad, nadie quiere estar en la casa, ¿no? Nadie quiere estar en la comida, nadie quiere estar en el festejo. En una familia unida, todos estamos a gusto, ¿no es cierto? Disfrutamos de estar unidos en familia, de platicar, de dialogar, de bromear, de reír, de convivir. En una familia en donde falta la unidad, el ambiente es muy desagradable, ¿no es cierto? Las relaciones son nocivas. Y como dije hace un rato, casi nadie quiere estar en una familia donde no hay unidad, ¿no? Si va a haber una comida, es un poco difícil, me refiero como una comida especial, ¿verdad? Pero en las familias unidas no necesitan una comida especial, ¿no es cierto? Todos los días están de fiesta, todos los días disfrutan de lo mucho o de lo poco que tengan, porque eso es lo importante en la familia. Ahora, quiero hablarles acerca de cómo podemos lograr ser familias más unidas. ¿Cómo podemos lograr ser familias que construyen la unidad de manera efectiva? A los padres normalmente les preocupa que los hijos no se lleven bien, ¿no? Y si los hijos en la familia no se llevan bien, eso a los padres los estresa, los entristece. Ahora,
Y vamos a hablar acerca de cómo podemos lograr una familia unida y cómo usted es una parte importante para que la familia esté unida. Pero sobre todo, vamos a ver también cómo lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Cuando hablamos de estar unidos como familia, no me refiero a que sea una familia donde nunca hay un problema. No. Todas las familias tenemos dificultades, todas. Pero en las familias unidas prevalece justamente la convivencia, la unidad, y cuando hay problemas, las familias los resolvemos. Ahora, así que lo primero que quiero mostrarles es de manera rápida, esta primera parte, es acerca de la importancia de que su familia esté unida. Piense en cuán unida es su familia o cuánta unidad le falta. Ahora quiero que pensemos en la importancia de la unidad familiar. Como dije, en un ambiente donde hay unidad familiar o donde la familia está unida, justamente ese ambiente es apropiado para vivir a gusto, para vivir plenamente. La unidad familiar nutre a los integrantes de la familia. La unidad familiar convierte al hogar en un refugio para que todos estemos a gusto. En otras palabras, la unidad familiar nos protege a todos, ¿ok? Se convierte nuestro hogar entonces en un refugio para el varón, para la esposa, para los hijos. En un hogar unido, el esposo quiere llegar después del trabajo, quiere llegar a su casa, ¿no? La esposa quiere que el esposo o que su esposo llegue al hogar. Los hijos quieren estar en el hogar. En una casa donde no hay unidad, no queremos estar, ¿no? El varón quiere quedarse a trabajar horas extras. Los hijos tienen flojera de llegar a la casa, ¿no? Y la esposa dice, ay, ojalá que haya un bloqueo alrededor de todo el pueblo para que se quede una semana por allá, ¿no? Pero cuando hay unidad, queremos ya estar juntos en familia, ¿no es cierto? Queremos estar juntos en familia. Yo ayer, el fin de semana, tuve un viaje al norte del país el viernes por la tarde y regresé ayer. Y yo tenía la esperanza de llegar a la casa como a las 9 de la noche. Dije, esa es una hora perfecta para llegar. Una hora perfecta, pero el vuelo se atrasó 4 horas. Entonces llegué a la 1 de la mañana, ¿no? Pero yo decía, yo quiero llegar a mi casa, cenar y platicar con la familia, porque es bonito cuando estamos unidos. La unidad protege a los integrantes de la familia de los peligros que hay afuera. La unidad fortalece el vínculo entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos. Hay mayor unidad. Ahora bien, ¿cómo logramos la unidad? Aquí viene lo segundo. Y hay que decir que logramos la unidad, y quiero que ponga atención a esto, por eso nuestro tema se llama el espíritu que une a la familia. Logramos la unidad mediante la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Es la única manera de lograr la unidad, una verdadera unidad. Por eso tenemos que pensar que las familias, a propósito del estudio que también ustedes toman en las células, tenemos que pensar en que hay 2 modos de vivir, ¿no es cierto? 2 maneras de vivir. Una es vivir de acuerdo a la agenda de Dios, y la otra es vivir de acuerdo a nuestra propia agenda, a nuestra propia manera. Así que tenemos nosotros que tomar en cuenta que cuando elegimos vivir de acuerdo a los planes de Dios, entonces la unidad familiar se va construyendo de manera mucho más práctica. Cuando elegimos vivir de acuerdo a nuestros propios planes, la unidad no se concreta y es frágil. Ahora bien, y les voy a mostrar cómo es que por medio de la llenura del Espíritu en nosotros, podemos nosotros lograr una familia unida.
Ahora bien, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? La llenura del Espíritu significa que nos disponemos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. En otras palabras, significa que nos disponemos a obedecerle a Dios en todo momento. Eso es la llenura del Espíritu. Por eso Pablo dice, no se emborrachen, dice el apóstol. Más bien procuren ser llenos del Espíritu. Esta versión se las voy a leer de nuevo porque me gusta cómo lo plantea. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y quien los controle. Pablo dice, permitan que sea el Espíritu Santo que los controle. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. De tal manera que, de acuerdo a la Biblia, a los discípulos de Cristo se nos ha llamado, Dios nos ha llamado, para que vivamos conforme a su voluntad. Y mediante el Espíritu Santo somos capacitados para vivir en la voluntad de Dios. Ahora bien, quiero mostrarles cómo Pablo describe la llenura del Espíritu en un contexto familiar. Cómo Pablo plantea y nos va a decir Pablo que la llenura del Espíritu tiene que ver con estar bajo el control del Espíritu Santo en todo momento, en toda ocasión, bajo cualquier circunstancia. Ahora hay que decir lo siguiente, que es necesaria la llenura del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, porque cuando un varón es lleno del Espíritu Santo, cuando una mujer es llena del Espíritu Santo, cuando los hijos son llenos del Espíritu Santo, la familia está unida, ojo, a causa de Dios. ¿Me explico? Porque entendemos, y ahorita vamos a ver cómo Pablo nos plantea ese aspecto. Ahora bien, Efesios 5:18, que lo hemos leído, dice entonces que seamos llenos del Espíritu, como ya hemos leído. Ahora, los versículos 19 y 20 de ese mismo pasaje, nos va a decir Pablo que la llenura del Espíritu se manifiesta mientras nosotros cantamos. Parte de lo que hacemos en el culto, el canto, la alabanza, la adoración, es parte de la llenura del Espíritu en nosotros. Pero luego Pablo, en el versículo 21, vean lo que dice en Efesios 5:21, dice Pablo, someteos unos a otros. ¿Y cuál es el criterio? Hay dos cosas allí, mandato y criterio. Primero, el mandato es, sométanse unos a otros. Déjenme ver cómo lo traduce esta versión. Dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Bueno, déjenme decir entonces lo siguiente, que Pablo da un mandato. Primero, dice Pablo, sométanse unos a otros. Ahora, ¿a partir de qué? Es decir, ¿cuál es el criterio para que logremos ajustarnos mutuamente en la familia? Dice Pablo, en el temor de Dios. Quiero que piensen esta palabra. El temor de Dios significa obediencia a Dios, significa someternos a Dios, significa amar a Dios. Eso es el temor de Dios. Por eso tenemos que preocuparnos más por temer a Dios cada día, y de ese modo la familia se va construyendo. Pablo va a decir cuáles son las características de una mujer llena del Espíritu, de un varón lleno del Espíritu, y de los hijos llenos del Espíritu, y de los padres llenos del Espíritu. Ahora, imagínense cuando toda la familia nos decidimos y queremos vivir bajo el control del Espíritu Santo. Toda la familia fluye, la unidad familiar fluye de manera natural. Ahora, no perdamos de vista el versículo 18.
Porque a partir del 18 Pablo, que ya dijo que seamos llenos del Espíritu, ahora nos va a decir en qué consiste la llenura del Espíritu para cada integrante de la familia. No nos desubiquemos, no perdamos de vista esto, a pesar del subtítulo que hay entre el versículo 20 y 21, porque recuerden que cuando esos subtítulos, al verlos, de repente uno cree que a partir de ese subtítulo es como otro tema que el autor está tratando. Y no, es bueno tener esos subtítulos que los traductores o editores ponen, pero de repente nos hacen perder el rumbo si uno no está atento a la lectura de la palabra. Así que quiero que piensen en la llenura del Espíritu, y ahora Pablo les va a decir, Pablo va a hablar primeramente a las mujeres en qué consiste la llenura del Espíritu en los versículos 22 y 24. Por favor, léanlo conmigo, versículos 22 y 24. Dice Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ven lo que Pablo dice? La mujer llena del Espíritu, ¿qué hace? Se sujeta a su esposo. Ahora, sujetarse al esposo, no, la palabra sujeción en nuestro contexto como que nos hace un poco de ruido, ¿no? Pero en realidad lo que Pablo está diciendo es que la mujer llena del Espíritu Santo se pone bajo la autoridad del esposo, porque el esposo es cabeza del hogar. Esa es la razón. Pero Pablo dice en el versículo 22, como al Señor, es decir, por causa de Cristo. No significa que si un varón no hace bien las cosas, que si un varón se equivoque en algunas cosas, no quiere decir que eso implique que la mujer le diga, como tú has cometido muchos errores, no tienes autoridad. La mujer no es la que le otorga autoridad al marido, ¿sí me explico? Ni los hijos. ¿Sabe quién le otorga esa autoridad? Dios. Ahora bien, ¿cómo es un marido lleno del Espíritu Santo? Ahora Pablo habla a los varones, ¿ok? Versículos 25 al 28 dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí me detengo. ¿Cuál es una de las características entonces para el hombre que es lleno del Espíritu? ¿Cuál es esa característica? Que ama a su esposa. ¿Y cuál es el criterio para amar a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Díganme si no es enorme la responsabilidad que tenemos, varones. ¿No? Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Y un varón lleno del Espíritu podrá amar a su esposa de manera natural, de manera más fácil, de manera más práctica. Sigue diciendo Pablo en los siguientes versículos precisamente, y leo el 28. Así también lo dice Pablo de nuevo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, dice Pablo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermana, una manera en la que usted va a mostrar la llenura del Espíritu es entonces estando bajo la sujeción de su esposo. Varón, una manera en la que usted va a mostrar la llenura del Espíritu es amando a su esposa. De esa manera, cuando el Espíritu está en cada uno, cuando nos dejamos orientar por el Espíritu Santo, entonces la unidad familiar se va construyendo de manera natural. Ahora, Pablo sigue hablando. Ahora Pablo va a hablar a los hijos de cada familia. Los hijos en cada familia. Vamos al capítulo 6, por favor. Ahí mismo, quiero decir, en el capítulo 6, que está inmediatamente.
Pablo ahora va a decir en qué consiste la llenura del Espíritu para los hijos en la familia. Chicos, ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. Y recuerden que ser llenos del Espíritu Santo es vivir en obediencia a Dios. ¿Qué o cuáles son las características o una de las características de los hijos que son llenos del Espíritu Santo? 6, 1 al 3, léanlo conmigo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí me detengo. ¿Cuál es la primera característica de un hijo lleno del Espíritu? Obediencia a los padres. Jóvenes, cuando sus padres les digan que tienen que hacer algo, una manera en que ustedes muestran la llenura del Espíritu es haciendo lo que sus padres les dicen. Dato importante. Notemos que Pablo dice, Pablo dijo en el 5:18, sean llenos del Espíritu. Y en el 6 sigue diciendo en qué consiste la llenura del Espíritu. Ahora, noten que Pablo está diciendo que la llenura del Espíritu, además de que se debe mostrar en el culto, se tiene que vivir en el ambiente familiar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque hay cristianos, o hay personas, algunos cristianos, que acostumbran ir al culto y son de un modo en el culto y son de otro modo en la casa. No, tenemos que ser llenos del Espíritu en el culto, tenemos que ser llenos del Espíritu en la casa. Y Pablo está diciendo a los hijos, obedeced. Vean el criterio. Hay un mandato y hay otro criterio. El mandato es obediencia. ¿Cuál es el criterio? En el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiere decir que por causa del Señor, los hijos deben obedecer a los padres, por temor a Dios. Pero cuando dice en el Señor, significa que hay un límite también. Cuando un papá pide que un hijo haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces ese chico no está obligado a obedecer al papá. Pero eso dice en el Señor, dentro de la palabra, del contexto de la voluntad de Dios. Y hay otra cosa que los muchachos llenos del Espíritu Santo hacen, según el versículo número 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien? ¿Quieren vivir muchos años? ¿O cuántos años les gustaría vivir? A los muchos. ¿Cuántos, Sebastián? ¿Cuántos, Nacho? ¿Cuántos, Naidelin? ¿No? ¿Cuántos años les gustaría vivir? Unos 90, ¿verdad? ¿No? Chicos, ¿cuántos años les gustaría vivir? Piénsenlo bien. Ahora, para que eso ocurra, ¿qué tienen que hacer? Honrar a su papá y a su mamá. ¿Cómo? Amándolos, obedeciéndolos. Dice, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Y luego dice, y seas de una larga vida. Pastor, pues si usted supiera los papás que yo tengo. Dios no dice, Dios no te está diciendo, si tus papás son de a 10, hónralos y obedécelos. No. Dios dice, hónralos y obedécelos. ¿Me estoy explicando? Dios no te está pidiendo o no nos está diciendo, bueno, mira, si ellos no se portan tan bien, pues no tienes que honrarlos precisamente. No. El mandato es honrarlos. Pero luego Pablo habla en el versículo número 4 acerca de los papás llenos del Espíritu Santo. Ojo con este dato. Versículo número 4 dice Pablo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo dice, no provoquen a ira a sus hijos. No los fastidien, dice Pablo. Más bien,
Más bien, críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Así que los padres llenos del Espíritu Santo saben criar a sus hijos. Y finalmente, mis hermanos, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? El Espíritu Santo une a la familia. Ahora quiero que piense cuando toda la familia está en Cristo y esa familia se somete realmente a la voluntad del Espíritu de Dios, esa familia será una familia unida. Pero usted como varón tiene que someterse al Espíritu Santo. Usted como mujer tiene que someterse en el Señor, tiene que mostrar la llenura del Espíritu de Dios en su diario vivir. Los padres en la crianza de los hijos en la relación con los padres tienen que mostrar la llenura del Espíritu. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo le hacemos para eso? Y hay 3 cosas que podemos hacer de manera muy práctica. La primera es, necesitamos creer en el Evangelio de Cristo para recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos se nos dio el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así que si usted ya creyó, ya tiene el Espíritu de Dios en su vida. Ya lo tiene. Si no ha creído, entonces la persona necesita creer y en ese momento recibirá el Espíritu de Dios. Y lo siguiente que hay que hacer es enfocarnos continuamente en los asuntos del Espíritu. Pablo dice que los que piensan en las cosas de la carne y del mundo se enfocan en las cosas del mundo, ¿no es cierto? Pablo lo dice en Romanos 8:5. Pero Pablo dice, pero los que piensan en las cosas del Espíritu tienen su mente en las cosas del Espíritu. Así que no es suficiente con que usted haya creído. Si una persona ya creyó en Cristo, tiene el Espíritu, como lo dije, pero si no se enfoca en el Espíritu de Dios, si no se enfoca en los asuntos espirituales, no va a lograr ser una persona llena del Espíritu. Ahora, ¿qué significa entonces enfocarnos continuamente en el Espíritu? Implica estudiar la Biblia, implica orar continuamente, implica obediencia, implica congregarnos, implica servirle a Dios, implica adorar a Dios. Eso es estar enfocados en las cosas del Espíritu. De ese modo, una persona que ya recibió el Espíritu de Dios porque creyó, ahora esa persona se está enfocando en Dios continuamente. Y entonces aprenderá a pensar en Dios, aprenderá esa persona a obedecer a Dios, será sensible a la voz de Dios. Y si esa mujer se ve tentada a no someterse a su esposo, el Espíritu Santo le mostrará y le dirá, por causa de Cristo tienes que someter. Si ese varón se ve tentado a no amar a su esposa, por causa del temor de Dios, será llevado de manera natural para amar a su esposa. Entonces, la clave aquí, mis hermanos, es por causa de Cristo. Que usted diga, por causa de Cristo, amo a mi familia, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a la familia, por causa de Cristo. La razón es Jesucristo. Y lo otro para estar llenos del Espíritu es que tenemos que estar dispuestos a ser guiados por Él. Tenemos que estar dispuestos a ser guiados por Él. Porque cuando como varón veas los defectos de tu esposa, vas a pensar que por esos defectos no deberías de amarla o no deberías de amarla tanto. Pero el Señor te dirá, tienes que amarla como yo amo a la iglesia.
Y entonces te verás en esa relación con Cristo, y entonces uno entenderá que el amor implica aceptar a la persona y tolerar y respetar. Eso es el amor. Mis hermanos, solo por el Espíritu Santo la iglesia, la familia puede estar unida. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si usted se somete al Espíritu de Dios, construye la unidad familiar de manera natural y va a disfrutar de la unidad familiar. Si usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios, no habrá unidad familiar. No habrá tal convivencia familiar. Cada integrante de la familia necesita la llenura del Espíritu. Si somos llenos del Espíritu, entonces nosotros lograremos una familia unida. Así que, en lugar de estar enfocados en los defectos de tu familia, en lugar de estar enfocados en los defectos de los hijos, en lugar de que los padres se la pasen quejándose por cómo son sus hijos, en lugar de que los hijos se la pasen quejándose por cómo son los papás, o en lugar de que el marido, la mujer, se la pase quejándose por cómo es su cónyuge, enfóquese en Dios. Piense en Dios, busque la llenura del Espíritu, y entonces dejará de tener un enfoque negativo y empezará a ver las cualidades de su familia en lugar de los defectos. Oremos por la llenura del Espíritu Santo en cada integrante de la familia. Pida usted que Dios le llene de su Espíritu. Pidan, jóvenes, pidan que Dios les llene del Espíritu. Amado Padre Celestial, tú nos mandas en tu palabra que seamos llenos del Espíritu. Nos mandas en el Evangelio que te obedezcamos y que mostremos la llenura del Espíritu en el contexto de las relaciones familiares. Y te pedimos, Padre, que así sea verdaderamente. Llena de tu Espíritu a los varones para que amen a su esposa, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Llena de tu Espíritu, Señor, a las hermanas para que se sometan como a ti puedan someterse a su esposo. Bendice, Señor, a los hijos para que obedezcan y honren a los padres. Llénalos del Espíritu Santo. Y llena de tu Espíritu a los padres para que los padres sepamos educar y criar a nuestros hijos correctamente. Señor, y da una unidad a través de tu Espíritu a la vida de nuestras familias. Oro por aquellas familias, Padre, donde hoy prevalece el conflicto, las luchas, los pleitos, Señor, los problemas que no se logran resolver. Oro que los bendigas y que nos llenes a todos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.